Saber leer, poder escribir, hallar el resultado de una suma matemática, conocer cuál es la capital de Extremadura. Para 50.000 personas en Madrid, estas actividades, elementales para muchos, constituyen un gran enigma aún por resolver. Por diferentes motivos, los protagonistas de esta historia no pudieron estudiar cuando eran niños, pero sí lo están consiguiendo años después. El analfabetismo en Madrid y por extensión en toda España no es un problema actual, sino que ha estado presente a lo largo de nuestra historia. No obstante, en el último siglo los distintos regímenes políticos desarrollaron variopintas campañas de alfabetización para paliar esta lacra educativa. La institución libre de enseñanza de finales del siglo XIX y principios del XX fue determinante para el emprendimiento de reformas de universalización en la enseñanza en Madrid. En la actualidad se conoce como Fundación Giner de los Ríos y mantiene su vocación de fomentar una modernización del sistema educativo. A comienzos del siglo también destacó la Residencia de Estudiantes, un lugar donde la vanguardia intelectual madrileña se reunía para compartir sus conocimientos y transmitirlos de una manera cercana y directa a los estudiantes hospedados. Lorca, Buñuel o Dalí son un ejemplo de las decenas de pensadores que pasaron por la residencia en el primer tercio del siglo XX. Hoy en día ha perdido esa finalidad docente y se limita a servir como residencia a estudiantes de las universidades madrileñas. Con la llegada de la Segunda República se crearon las misiones pedagógicas, que tenían como objetivo lograr la alfabetización educativa y cultural de las clases más atrasadas, tales como campesinos, obreros y habitantes de las aldeas más incomunicadas con las grandes ciudades. Tras la Guerra Civil, la Falange retomó la iniciativa de las misiones pedagógicas a través de las cátedras ambulantes. Se encargaron de alfabetizar las zonas rurales, aunque bajo la óptica del pensamiento falangista para captar un mayor apoyo social al franquismo. Pese a ello, la dictadura supuso un retroceso en la alfabetización de nuestro país, hasta el punto de alcanzar los niveles de 1880. Solo a raíz de la Ley General de Educación de 1970 se pudo frenar la caída, aunque se llegaría a la democracia con un analfabetismo superior al de otros países europeos. Primero pensó que podía comprarle una pulsera con sus ahorros de Navidad. Vale, vuelve a leer otra vez. Madrid cuenta con 69 centros de enseñanza para adultos, en los que se ofrece la posibilidad de aprender a leer y escribir a mayores de 18 años. En Orcasitas imparten su curso de iniciales a personas de la tercera edad. Los alumnos acuden 3 días por semana y durante sus clases de 2 horas realizan actividades de lengua y matemáticas. El compañerismo, la empatía y la felicidad son los 3 ingredientes que se aprecian en el aula. Todos, menos un chico joven, son de la misma generación. Comparten gustos similares y sus inquietudes son semejantes. Sin embargo, cada uno de ellos encierra en su pasado una historia diferente. 5 años, me fui al colegio, estaba aquí en España, a los 6 máximo, me fui a México, dejé de estudiar, sabía nada más leer un poquito y los 15 o 17 años que llevo aquí, que recién llevo aquí, que venía con 1 año, y recién estoy empezando la escuela. Me tuve que ir a trabajar porque éramos 7 hermanas y no podíamos. Me tuve que ir a trabajar en el campo, del campo a servir a las casas y luego iba por horas también. Me quedé viuda y mi marido fue el que me intentó venir al colegio y por él vine, que yo no quería porque no sabía nada. Yo conocía algunos números y las letras de la primera cartilla. Los estudiantes tienen a su disposición una amplia biblioteca y una sala de informática, donde poder reforzar sus destrezas lectoras o adquirir nuevas competencias con la tecnología. Esta extensión se debe a que el proceso de alfabetización, lejos de centrarse en exclusiva en leer y escribir, también atraviesa otras fases. Bueno, aquí hay diferentes tipos de enseñanzas. Hay unas enseñanzas que son básicas. Los primeros grupos son de alfabetización y luego lo que equivale también los siguientes cursos a lo que es el final de la primaria, que son 4 cursos, ¿vale? Desde que empezamos la alfabetización hasta que termina la primaria, se dan 4 cursos. Y luego hay 2 cursos que completan la educación secundaria obligatoria. El primer curso, que sería lo que es el primer ciclo de la ESO, sería primero y segundo de la ESO, y después está el segundo curso del nivel 2, que sería el nivel 2 de la ESO, que equivale a tercero o cuarto de la ESO, es decir,
la educación secundaria obligatoria serían 2 años. Luego también hay un curso de preparación para ciclos formativos de grado superior. Hay 3 grupos también de inglés, talleres de inglés, desde un nivel inicial, un intermedio y un avanzado. Luego está el español para extranjeros. Bueno, pues trabajamos el ámbito de lengua y matemáticas sobre todo. De lengua, pues ejercicios para leer, ¿no? Hacer lecturas, lectura comprensiva, les hago preguntas a ver si se han enterado, a ver si la escritura también, que les gusta mucho, el que se lleva en el cuaderno, ¿no? con mucho hecho, les gusta. Entonces, pues ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras, ordenar palabras para formar oraciones, dictados también. Debido al alto número de personas que todavía son consideradas analfabetas en Madrid y a las diversas causas que la producen, la formación de estas personas no solo recae en los centros públicos, sino que decenas de asociaciones y organizaciones no gubernamentales también se encargan de este proceso educativo. La Asociación Cultural Norte Joven es uno de los entes privados desde hace más de 10 años. A pesar de organizar talleres sociales de otras temáticas, también ha decidido centrar parte de sus esfuerzos en paliar el analfabetismo de Madrid de manera transversal. El analfabetismo a veces lo asociamos solo a la lengua y también en el tema matemático, por ejemplo, relacionado con todo lo que son operaciones básicas. Cuando iban a la compra, pues muchas veces pagaban con el dinero, pero luego los cambios no tenían muy claro si iba bien o iba mal o se lo daban adecuadamente, porque a veces no sabían sumar o ciertas divisiones y fracciones, muchas veces cuando se compra por el kilo, ¿no? Claro, si es un kilo entero, pues sabes el precio, pero si es medio kilo, pues ya tenían que calcular las divisiones y demás y sí que mostraban problemas. Disponen de 4 sedes en toda la Comunidad de Madrid, pero donde han consolidado sus tareas contra el analfabetismo ha sido en Vallecas, un barrio donde la llegada de inmigrantes sin papeles, los problemas de drogadicción y el abandono escolar temprano ocasionan que muchas personas no lleguen a saber expresarse correctamente por escrito. Cuando llegaba aquí casi no hablaba bien, pero ahora me defiendo bien, entiendo todo bien la clase. Si algo que no entiendo, pregunta al profe y me explica bien, entiendo. Porque aquí, por ejemplo, para tú hablar con las demás personas tienes que entender lo que te dice. Entonces, si yo no entiendo, es como si me estuviera hablando en inglés. Por ejemplo, tengo que entender lo que me dice y ahí yo, por ejemplo, entiendo la palabra y ya yo sé lo que me dice y me ha ayudado mucho, la verdad. Aunque soy dominicana y hablo el español, pues me cuesta expresarme un poco. Y algunas cosas que se dicen aquí, pues no lo entiendo. En otra de las zonas más humildes de la capital se encuentra el CEPA de Tetuán. A diferencia con Orcasitas, la pluralidad del alumnado es más notoria, aunque las garantías de éxito en el aprendizaje son inferiores. Decirte que tenemos el año pasado, que las conté una a una, 42 nacionalidades. O sea, va de América, Asia, pasando por África, es muy variopinto. O sea, yo tenía una alumna que no era muy mayor, pero me decía que se había pasado sirviendo toda la vida sin hablar y cuando en nivel 2, que es el último de la ESO, le pidieron que leyera un libro, ella se negó, tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y se enfrentaba a la profesora y al final descubrimos que lo que pasaba es que no entendía ninguna palabra y entonces decía, es que es horroroso, cada 3 palabras que leo tengo que mirar en el diccionario 2. La frialdad del aula y la seriedad de los estudiantes contrasta con el ambiente jovial de Orcasitas. Los alumnos dan muestras de individualismo, de querer tener pocos amigos. Las diferencias de edad y procedencia dificultan que se generen lazos emocionales entre los compañeros. Me está ayudando mucho en todo, a nivel personal y en todo, para aprender, para agilizar un poco la mente. Yo estoy aquí por un reto personal y bueno, estoy contenta. ¿Se puede saber cuál es ese reto personal? Sí, yo de pequeña dejé de estudiar con 13 años, sufrí bullying y sufrí maltrato de profesores, entonces no estudié, me quité del colegio con 13 años y me fui a una escuela de peluquería y eso es lo que he hecho toda la vida. Y ahora me hicieron unas sesiones de coach porque yo tenía mucho miedo con esta historia y lo quería sacar
Y bueno, al final pues conseguimos sacarlo y me apunté aquí. Ahora estoy jubilado y para recuperación mi lengua español. Estoy aquí casi, me parece, el segundo año estoy aquí. La ilusión y motivación que presenta buena parte del alumnado contrasta con la reducción de hasta un 40% en la inversión destinada a estos centros. Esto ha ocasionado que solo un tercio de los analfabetos de Madrid se matriculen en alguno de estos cursos. Para revertir esta situación, fomentar sus sonrisas y ganas de aprender ha de convertirse en lo prioritario.